Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Paola Suárez Ramos, soy del 10º semestre de Contaduría Pública. En el día de hoy, a continuación, les voy a exponer sobre los acuerdos de integración en América Latina. En la introducción, en el mundo actual se observa una clara tendencia hacia el aumento de la interdependencia en las relaciones principalmente económicas entre los estados, lo que se ha traducido en una creciente oleada de proyectos de integración, los cuales por una u otra causa han evolucionado de forma muy diferentes. La integración latinoamericana fija unos objetivos fundamentales como la paz, el desarrollo económico, la potenciación geopolítica de Latinoamérica y la realización plena del Estado Social de Derecho por nuestros pueblos. Una integración que debe realizarse entre los estados y entre los pueblos de América Latina. Una integración que debe realizarse con el modelo comunitario europeo adaptado a las realidades latinoamericanas. Justificación. La integración en América Latina busca explicar cómo y por qué los estados dejan de ser totalmente soberanos al articularse voluntariamente con sus vecinos hasta perder los atributos tácticos de su soberanía, mientras adquieren nuevas técnicas para resolver los conflictos entre ellos. Ante esto, nuestro país ya tomó medidas en función de los TLC y la relación con los servicios financieros. La Ley 1314 de 2009 obligó a partir de 2013 a llevar contabilidades según los estándares internacionales NIF y NIF. Yo, en mi rol como contador público, dejaré de ser un simple tenedor de libros, historiador de las actividades financieras, a ser un gestor contable que no solamente registra, sino que debe tener las competencias suficientes para analizar esos datos y emitir informes mucho más profundos y detallados sobre la realidad financiera y económica de las empresas. Es la única manera de hacer negociaciones, de conseguir inversionistas internacionales, y para hacerlo se necesita contadores preparados desde la óptica internacional de la profesión. ¿Qué es la integración? Cuando se habla de la integración económica como situación, nos referimos a la ausencia de cualquier modo de discriminación entre economías nacionales, es decir, el estado en el cual pierde importancia las fronteras y las barreras comerciales. En este proceso, una serie de países se unen con el fin de incrementar y facilitar el intercambio comercial en el marco de sus territorios. La integridad económica permite una mayor facilidad para importar y exportar productos entre distintos países. Esto mediante tratados de libre comercio, uniones aduaneras o integraciones monetarias. ¿Cuáles son los principales procesos de integración en América Latina y cuáles son sus características? Como primero, trato preferencial. En este proceso, dos o más países acuerdan reducir los aranceles en ciertos sectores y productos. Por ejemplo, las Asociaciones Latinoamericanas de Integración LADI. Esta es una unión hecha entre países latinoamericanos. El Tratado de Libre Comercio. En estos dos o más países deciden eliminar cualquier tipo de impuestos o aranceles entre ellos. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Unión Aduanera. Es un área de libre comercio donde todos sus miembros comparten las mismas tarifas e impuestos provenientes de otros países. Por ejemplo, Mercosur. Mercado común. En este, los miembros se encuentran en un bloque comercial con los mismos beneficios que los anteriores, permitiendo una libre circulación entre personas. Unión económica. En esta los países participantes poseen los mismos beneficios que los anteriores, además de la misma política económica, moneda y banco central, permitiendo un mejor control de la economía. Por ejemplo, la Unión Europea. Integración política.
posee las mismas características que la Unión Económica. Adicionalmente, las naciones comparten políticas fiscales. Entre los procesos de integración económica he escogido el Tratado de Libre Comercio, TLC. ¿Con qué objetivo se firma este TLC entre Colombia y Estados Unidos? Este Tratado de Libre Comercio se firma con el objetivo de promover el comercio entre los dos países. El tratado afecta a todos los sectores de la economía y la vida productiva nacional, entre ellos las TIC. Asimismo, en materia de compras directas de productos extranjeros, los ciudadanos tendrán a su disposición listas de compras, en su mayoría libres de aranceles, a las cuales pueden acceder a través de los servicios de comercio electrónico. En este caso, se debe tener en cuenta que aun cuando los impuestos de entrada pueden eliminarse, siempre estarán los costos de envío que pueden aumentar el valor final de un producto. Aquí los importadores mayoristas tienen las de ganar porque podrán ofrecer los productos habituales y otros tantos a menor precio, y los clientes podrán ahorrarse los aranceles y los gastos de envío directo. Conclusión. Los procesos de integración debieran seguir una lógica bastante clara, partiendo desde lo que denominamos como una zona de libre comercio, hasta llegar a lo que se conoce como una unión económica y monetaria, para posteriormente dar un paso bastante más difícil hacia lo que sería una unión política, lo que implica, entre otras cosas, la creación de instituciones supranacionales, es decir, con la atribución de dictar normas obligatorias para los estados y cuya aplicación sea inmediata y prevalente, producto de una voluntad de ceder grados de soberanía, siendo este último uno de los aspectos polémicos y que hace difícil el avanzar en la integración. Es necesario reconocer que la integración es posible gracias a una voluntad manifiesta o explícita por parte del poder político de cada uno de los estados que se hacen partícipes de un proceso de integración. Lo anterior nos lleva a afirmar que la integración es un proceso esencialmente político, por tanto, una de sus características es la presencia del conflicto, siendo este último un elemento que está presente durante todo el proceso integrativo, independientemente del grado al que se llegue o se quiera llegar. Y como recomendaciones, en áreas profesionales, en contaduría, actualización en normas internacionales NIF para hablar un mismo idioma contable a nivel mundial. Tener muy en cuenta los aranceles y los impuestos que generan la negociación. Muchas gracias.